Mindset para sanar con Ivette Molina, segunda temporada. Bienvenido a este nuevo episodio de Mindset para sanar. Este sería el episodio 3. Lo decidí titular ¿Cómo lidiar con las personas pendejas? Un poco en chiste y un poco en hacer esta reflexión en hacer pública y en verbalizar esta reflexión que llevo años manteniendo y he ido como que afianzando la lección y el aprendizaje, pero que, bueno, últimamente se ha presentado cada vez más este reto, ¿no? Que a veces vivimos en esta idea de que a veces todo el mundo nos ataca o somos siempre víctimas del otro, ¿no? Y la verdad sea dicha que la estrategia que yo he conseguido más efectiva para lidiar contra la gente pendeja es recordándome cuando está ese momento de crisis del conflicto con el otro, es recordando que yo también he sido una persona pendeja. Es recordando que yo también he cometido errores. Y es recordando también que no estoy exenta a futuro de seguir haciendo pendejadas ni de seguir cometiendo errores. Entonces, en lo que empecé a recordar cada vez que tenía una crisis o un conflicto con alguien, cuántas veces yo había actuado de una manera errática en mi vida. En mi caso, se me empezaban a bajar los humos. Se me empezaba a bajar esa calentura, esa calentera que da cuando uno está atravesando un conflicto con algún vínculo o incluso con personas extrañas, sobre todo en las redes sociales, que a veces, bueno, hay gente que emite su opinión o da sus comentarios, sus juicios, con poca empatía, ¿no? Entonces, es normal que si uno se siente de alguna manera u otra atacado por el otro, porque el otro, bueno, de alguna manera te está atacando, está bien que uno se sienta incómodo, está bien que uno se sienta mal, pero no permitir que eso sea una situación que dure demasiado tiempo, ni dejar que eso socave ni nuestra dignidad, ni nuestra autoestima, ni nuestro equilibrio puede ser, ¿no? Nuestra templanza. Entonces, yo creo que cuando se hace este ejercicio de recordar cuando uno ha sido errático, cuando uno ha sido... Los cristianos lo llaman pecador, ¿no? El pecado. Todos tenemos formas diferentes de pecar. Pecado, cuando se hace la traducción de la palabra original, significa error, ¿no? Y cuando nos ponemos a pensar que realmente todos cometemos errores, que todos podemos en algún momento de nuestra vida, en varios momentos de nuestra vida, ser realmente muy pendejos. Y entendemos también que en ese ejercicio de autoobservación y decir, bueno, yo he cometido errores, yo he hecho cosas malas, pero no soy una mala persona. Yo he hecho cosas pendejas y eso no significa que por definición soy una persona pendeja. Soy una persona buena que hace cosas tontas a veces, pendejas, que hace cosas malas. Pero eso no define realmente del todo. El error no define mi personalidad, ni mi carácter, ni todo lo que yo soy, así como tampoco define necesariamente al otro. Y ahí es donde quiero llegar, que en ese ejercicio de uno observarse y ver y decir, bueno, si yo no soy así por cometer errores, tal vez el otro tampoco lo sea. El otro simplemente esté viviendo un mal momento, simplemente un grado de conciencia diferente al tuyo, que no significa que esté por arriba o por abajo, sino simplemente diferente, en una frecuencia distinta. Y cuando uno empieza a entender estas sutilezas, también uno se hace muchísimo más compasivo, no solamente con el otro, sino con uno mismo.
porque ves en el otro reflejado todo eso que de alguna manera tú también eres capaz de hacer, has sido capaz de hacer, o posiblemente seas en un futuro capaz de hacer. Yo siento que muchas veces creemos que una acción define a una persona o un error define a una persona. Y la verdad es que no. Así como tampoco un error, una acción, una tontería nos define a nosotros en lo que es el camino de la vida. Es un ejercicio que requiere de compasión, pero que ayuda muchísimo también a uno liberarse de quedar enganchado con personas y situaciones que no vienen al caso. Hace más fácil el trascender ese camino de dejar ir, de dejarlo a un lado y no permitir que eso nos aturda, nos perturbe. Es muy común que nos identifiquemos con el papel de la víctima o el del agredido, pero al final todos en este juego de la vida, ¿no? Jugamos uno u otro papel. Y yo creo que entender esto es lo que nos va a permitir, cuando nos sintamos agredidos, cuando nos sintamos atacados, tener una posición muchísimo más madura, tranquila, trascender ese momento de una manera mucho más compasiva con uno mismo en principio y con el otro. No se trata de tampoco de permitirle al otro hacer lo que le dé la gana, ni de poner límites, ni de no poner límites o de no poner las cosas en su sitio. Se trata simplemente de entender que así como el otro hace cosas que nos molestan, que nos perturban, nosotros también hacemos cosas que molestan y perturban a otras personas. Y vernos en ese espejo para que sea muchísimo más fácil trascender la agresión, si es que existe tal cosa, ¿no? Recuerden que cuando una persona ejerce algo en contra de nosotros, en el caso de que sea sin razón aparente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las redes sociales, recuerden que esas acciones que está ejerciendo esa persona hablan mucho más de la persona en sí que de uno en relación a esa persona, porque si no la conoces, evidentemente ahí está jugando un juego de atacar a alguien o a algo que ni siquiera sabe cómo es, ¿no? Y creo que es importante siempre recordar las veces que hemos sido imprudentes, las veces que hemos hecho daño con intención, las veces que hemos hecho daño sin intención, las veces que hemos cometido errores por terquedad, las veces que hemos cometido errores por ignorancia. Y cuando uno empieza a hacer esa contabilidad y a ver su propio prontuario, uno le baja 2 y uno empieza a ser más tolerante y más paciente con el otro. Creo que esa es la mejor manera que yo he encontrado para lidiar con la gente pendeja. Y es recordar que yo también he sido una pendeja, ¿no? Y después de que pasa todo, uno se ríe, se sonríe y dice, bueno, son cosas que pasan. La vida se trata de eso, de errar, aprender, corregir. Y entender que no siempre, como lo estaba diciendo en un principio, una acción no define necesariamente a una persona. Un error no define a una persona. Una mala jugada no define a una persona. Un mal momento no la define. Dar ese paso, ¿no? Que hay gente que hace cosas malas, sí. Hay gente que hace cosas malas. Yo creo que todos hemos hecho cosas malas. Queriendo, sin querer, desde a sabiendas o desde la ignorancia. Pero eso no nos define necesariamente como malas personas. Simplemente somos personas buenas que estamos buscando, ¿no? Algún tipo de beneficio, alivio en esa acción, ¿no? Algún tipo de descompresión.
Y cuando empezamos a relacionarnos con el otro, a cuando alguien se relaciona con nosotros y tenemos esta línea de pensamiento como background, se hace muchísimo más sencillo ser tolerante y paciente. Yo he aplicado este ejercicio porque yo no es una de las características que yo, de las cuales siempre había carecido en mi vida, es de la paciencia y de la tolerancia. Siempre fui una persona profundamente intransigente con el error ajeno, de la misma manera en que lo era con los míos. La misma dureza de juicio que yo aplicaba conmigo, la aplicaba a mi prójimo, ¿no? Un poco me hice este jueguito mental, ¿no? Esta trampita mental de ser inquisitiva conmigo para tener el derecho y permitirme ser inquisitiva con el otro, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, me burlo de mí y me río de mí, eso me da derecho, ¿no? En alguna parte de mi mente distorsionada pensé que eso funcionaba así. Si yo me burlo y me río de mí, yo tengo el derecho de burlarme y de reírme del otro, ¿no? La verdad se dicha es que no. La manera en cómo nos tratamos a nosotros no nos da derecho ni justifica que tratemos al otro de manera negativa, de manera agresiva, ¿ok? Solo porque nuestro diálogo interno o nuestro trato hacia nosotros mismos es así. El tema es que a veces hay que crear conciencia y cambiar ese diálogo interno en primera instancia, que fue lo que en mi caso pasó. Cambiar mi diálogo interno, soltar esta falsa creencia de ser inquisitiva, de ser ruda, porque eso me daba ciertos lineamientos para poder ser, qué sé yo, perfecta o excelente o ser la mejor en lo que yo quisiera hacer. X. Cuando uno empieza a cambiar ese diálogo interno y empieza a plantear al otro la misma bondad con la que uno empieza también a uno tratarse, la misma tolerancia. Entonces también el agravio o lo que entendemos por agravios, por agresiones, empiezan a perder también mucha fuerza, mucho sentido. Ya uno no se siente confrontado por cualquier cosa, por cualquier comentario, por cualquier acción, ¿no? Porque uno empieza a soltar esa idea de que el otro me está atacando, de que el otro está haciendo. Uno hace cosas y pasan cosas en la vida. La gente hace cosas y no significa que sea algo personal. Esa idea del libro de los 4 acuerdos, donde uno de los 4 acuerdos es no tomarse nada personal, va muy ligada con todo esto que estoy hablando, ¿no? Para lidiar con la gente pendeja o con las pendejadas de la gente. Y es eso. Uno entonces, cuando entiende que uno ha sido también artífice de la incomodidad de otros, del dolor de otros, uno también entiende y autorrealiza, y uno dice, bueno, yo realmente no lo hice con una intención de lastimar, ¿no? Y empiezas a entender por qué es que uno no debe tomarse las cosas a personal. Empiezas a entender desde tu sitio, desde tu lugar, desde tu trinchera. Entonces, nada, quería hacer este pequeño podcast. Estaba planificado para el segundo episodio, pero bueno, me tomó una gripe por sorpresa y simplemente grabé una edición especial de un recordatorio amable en el episodio anterior. Le invito a que lo escuchen, es cortito, el episodio más corto. Y que lo compartan ese episodio, por favor, con amigos, con familiares que estén pasando por una situación de salud, donde tengan una enfermedad crónica, donde tengan un diagnóstico de enfermedad incurable,
compártanle ese podcast, ese episodio puntualmente. Es muy cortito y lo hice con mucho amor y con mucha energía, ¿no? Y un recordatorio amable para mí de recordarme las cosas que digo. Pero bueno, este era el episodio 2 y bueno, quedó así como quedó como el tercer episodio. Quería compartir esta idea de empezar a trabajar un poquito más la compasión hacia nosotros para poder reflejarla en el otro. Trabajar la paciencia, la tolerancia hacia nosotros mismos, el discurso. Y en esa medida también ser tolerantes con el otro. Compasivos con el otro. Abandonar estas prácticas que muchos hemos abrazado de manera cultural de reírnos del otro, de burlarnos del otro, porque tenemos el salvoconducto de que nos reímos y nos burlamos a nosotros mismos. Y por ahí no es algo muy saludable eso. Como yo entonces me doy y me latigo y me flagelo, o como yo me río de mis porquerías, tengo el derecho de reírme del otro. Con esto no les estoy diciendo que no se rían de sí mismos. Yo lo hago, lo sigo haciendo hoy. De hecho, para mí es algo terapéutico. Pero que eso no sea un salvoconducto, una excusa, una razón para que yo me permita agredir al otro. Porque no sabemos en qué situación psicológica, emocional, espiritual está el otro. Yo creo que uno debe aprender a poner sus propios límites, no solamente para la aproximación del otro, sino también para cómo yo me aproximo al otro y cuál es el límite de mis acciones en función de cómo me vinculo con el otro. Porque poner límites es una cosa como de doble vía, ¿no? No es solamente de protección hacia mí, sino es también de proteger al otro. Proteger al otro es un acto de amor, de cariño. Y uno empieza a hacerlo en la medida que también uno se aprende a proteger a uno mismo. No desde el lugar de encerrarse, sino del lugar saludable de, bueno, este es el sitio, aquí están marcadas mis tolerancias y lo que acepto y lo que no, lo que permito y lo que no. Lo que doy y lo que no. Entonces nada, gracias por escucharme. Espero te haya gustado esta reflexión, espero te sirva. Recuerda que todos somos pendejos, todos hemos hecho cosas malas, todos hemos hecho y cometemos errores y los vamos a seguir cometiendo y vamos a seguir haciendo posiblemente cosas diferentes. Aun y cuando nuestros niveles de conciencia vayan cambiando, pero siempre está en la naturaleza humana el error. Pero el error es un método de aprendizaje. Hacer tonterías es un método de aprendizaje. No sé si es el mejor o no, pero es el ensayo y el error, ¿no? Así que gracias por escucharme. Te pido que por favor compartas, si te gustó, compartas este episodio, le des me gusta. Me gustaría leer tu opinión. Abajo te leo en los comentarios. Si es en Spotify, los comentarios o las que me realizan, no los puedo contestar directamente, simplemente haces el comentario y él queda allí. Yo lo que hago es publicarlo, pero no puedo darle feedback. Pero si me estás escuchando por YouTube, sí puedo darle feedback. Recuerda, si te gustó, me gusta, comparte, comenta. Y así me ayudas un montón porque para crecer este podcast, este proyecto que, bueno, como ya he comentado en episodios anteriores, es mi válvula de descomprimir un montón de cosas y de compartir lo que ha sido y lo que es mi proceso de sanar, lo que es mi proceso del transitar por la enfermedad. Y la intención no es más que llevar este mensaje a otros para que quienes estén pasando por situaciones similares o se puedan sentir identificados, no necesariamente tienen que tener una patología de base o algo, les pueda servir mi experiencia para su propio beneficio a nivel mental, espiritual. Gracias. Te quiero.